Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos con el propósito firme de darle a la trompeta el sonido certero, así como suena, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Aquí no estamos para darle palmaditas en el hombro a nadie. Aquí estamos sola, única y exclusivamente para hacer flotar delante de tus ojos un así dice Jehová. Ese es uno de los propósitos que perseguimos. Al Señor sea la gloria hoy y por toda la eternidad. Solamente a Él sea la gloria por siempre y para toda la eternidad. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro único y todo suficiente Salvador, Cristo Jesús. Le damos una cordial bienvenida a nuestro restaurante vegetariano. Hoy abrimos nuevamente nuestro restaurante para ofrecer el menú número 298. Ya tenemos un buffet cada vez más extenso y más grande. Tenemos ya 298 platos diferentes para que todo aquel que realmente quiera dejar la leche pueda disfrutar de alimento sólido. Alabado sea el magnífico nombre del Señor por eso. Queremos extenderle una cordial bienvenida a mi traductor al idioma portugués, al hermano G allá en São Paulo, Brasil. Un saludo muy, pero muy especial de paso. Hablando de traductor, sería lindo que podamos orar entre todos para que Dios levante otro traductor más, pero esta vez al idioma inglés. Por la gracia del cielo, ya tengo uno al portugués para todos aquellos de lengua portuguesa esparcidos por todo el mundo y que no entienden ni hablan el español. Ahora, el próximo paso es conseguir un hermano o una hermana que me pueda traducir al inglés. Eso sería una bendición preciosísima. Y luego el próximo paso sería un traductor al alemán. Porque, hermanos, alemanes hay por centenares, por miles y por miles esparcidos en todo el mundo. Oh, mis amados, qué lindo sería. Qué hermoso sería. Y ya me está viniendo a la mente un posible traductor que es el hermano Ismael, españolísimo de sangre, pero domina
el inglés, ya que vive en Estados Unidos. Qué lindo sería que él se anime, que él pueda realmente hacer ese trabajo, sería fantástico. Pero si por algún motivo él no puede, tenemos que orar para que Dios levante otra persona que nos pueda traducir al inglés, teniendo en cuenta que hoy en día, el inglés es como el griego en la época de Jesús y de los apóstoles. Oh, mis amados, grandes cosas, grandes planes, grandes maravillas el Señor puede hacer siempre y cuando nosotros nos dejamos usar por Él. Qué hermoso sería. Vamos a orar por ese proyecto, porque tenemos muchísimos temas que poco a poco, así como está haciendo el hermano G en Brasil, poco a poco él va traduciendo, así también podemos hacerlo en el idioma más, pero más famoso del planeta en la actualidad, que es el inglés. Muy bien, estamos contentos y felices. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos, vamos a caer de rodillas para no solamente adorarle al Creador, sino también para invitarle al Maestro de los Maestros, o sea, al Espíritu Santo, para que Él sea nuestro director. ¿Qué mejor maestro que el Espíritu Santo? Sería imposible, pero completamente imposible, encontrar otro maestro que el Espíritu Santo. Qué cosa más hermosa. Muy bien, vamos entonces a doblar rodillas para comenzar y de esa manera pedirle al Dios del cielo que influya mucho sobre nosotros a través del tema que vamos a tratar en esta ocasión. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para que el Espíritu Santo pueda hacer esa metamorfosis de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12. Oh Señor, así como el gusano se convierte en mariposa, así también esa misma metamorfosis tiene que suceder en nosotros, pero en el sentido espiritual. Y en esta hora nos colocamos en tus manos, porque estamos a punto de tocar la trompeta. Estamos a punto de darle a la trompeta el sonido certero. Hoy vamos a tratar un tema cardinal, un tema crucial, un tema que a Satanás no le conviene bajo ningún punto de vista que se presente y se predique o se enseñe, porque él sabe perfectamente que va a perder terreno, va a perder gente, va a perder mucho, pero mucho terreno y no va a poder engañar tan fácilmente como lo está haciendo ahora a centenares y miles de personas.
Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda clase de impureza espiritual y que podamos aprender a confiar en ti, a amarte con todo nuestro corazón, que podamos salir con urgencia de la Odisea y pasarnos a Filadelfia, teniendo en cuenta que ningún laodicense tibio se va a poder salvar. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras torpezas, nuestras equivocaciones. Lávanos y límpianos de toda impureza espiritual y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más y más con tu mensaje y con tu palabra. Queremos orar también para que tú levantes un traductor, así como levantaste un traductor para el idioma portugués, así también puedas levantar un traductor para el inglés o para otro idioma, de tal manera que otras personas que no hablan ni entienden nuestro idioma puedan saborear también tu palabra y tus mensajes. Que ellos también puedan dejar la leche espiritual para que puedan alimentarse de alimentos sólidos. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Oramos también por aquellos hermanos que no les conocemos, no sabemos sus nombres, pero como viven en países donde no hay libertad de culto, están siendo perseguidos o maltratados o torturados. Que tú seas con ellos mucho más que con nosotros. Ellos te necesitan muchísimo. Oramos por todos aquellos que viven en esos países donde está terminantemente prohibido la predicación o la enseñanza de tu palabra y menos todavía repartir literatura como El conflicto de los siglos o otros materiales, porque sabemos que si les pillan son hombres muertos. Por eso, Señor, te pedimos que seas con ellos, que les des la fortaleza que necesitan para sobrellevar las circunstancias adversas y difíciles que les toque pasar. Gracias por escucharnos y acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Hoy vamos a tratar un tema cardinal. Hoy vamos a tratar un tema supremamente vital, que es casi imposible que se prediquen desde los púlpitos de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque Satanás, como vimos en el tema de ayer, le contrató a muchos, en el tema anterior, mejor dicho, le contrató a muchos para que trabajen como empleado de su cementerio. Y el tema que vamos a tratar hoy, Satanás lo enterró a varios, pero a muchos metros bajo tierra. De tal manera que nadie o casi nadie lo pueda desenterrar. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan lo crucial y lo vital que es el tema de esta ocasión. Vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajo, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título que vamos a defender hoy.
a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Le damos la bienvenida a nuestro jefe y a nuestro subjefe. Nuestro jefe principal es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque son ciegos y guías de ciegos. Y otro jefe que no puede faltar es Isaías 28:13. Ese viene a ser el segundo jefe de nuestro restaurante vegetariano. Muy bien, vamos a mirar el título que lleva el tema y la tesis que vamos a defender en esta noche. Se titula Un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Un poquito aquí, otro poquito allá. Ahora, vamos a comenzar con el texto clave. El texto clave, ya pusimos acá, el texto clave de donde pudimos sacar este título es de Isaías 28:10. Este versículo 10 es vital. Isaías 28:10 va a ser la columna vertebral que va a sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. Isaías 28:10 es la clave de esta noche. Isaías 28:10. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el profeta evangélico, el profeta Isaías, Isaías capítulo 28, versículo 10. Para aquellos que aún no han escuchado, vamos a volver a repetir otra vez cómo fue que murió el profeta Isaías. ¿Saben cómo murió el profeta Isaías? Le hicieron un agujero a un tronco que era un poco más grande que él. Le metieron a él dentro del tronco y serrucharon el tronco y lógico al profeta que estaba dentro del tronco también. Isaías murió serruchado. Le cortaron por la mitad. ¡Qué tremendo, mis amados! Ese poderoso profeta del Señor dejó un ejemplo perfecto y maravilloso a seguir. Murió por causa del Maestro. Ahora, eso entre paréntesis para aquellos que aún no saben. Vamos a leer el versículo que nos toca en esta ocasión. Isaías 28:10 dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y ahora viene la clave, mis amados. Ahora tenemos que subrayar a muerte el detalle que viene justo al final del versículo 10. Termina diciendo el versículo así: un poquito allí, otro poquito allá. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos en este versículo. Entonces, la primera pregunta que surge, la primera pregunta que brota después de leer este versículo 10 es el siguiente: ¿qué es y qué significa un poquito allí, otro poquito allá? Esa es la gran pregunta. Noten, fíjense, pero
Pero fíjense bien y anoten, no en un cuaderno de apuntes, sino en su cerebro, estas dos palabras que aparecen acá. Estas dos palabras son vitales. ¿Qué es un poquito aquí, otro poquito allá? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Saben qué es? Es esto. Un poquito aquí y otro poquito allá es esto. O sea, es un principio. Eso tenemos que grabarnos con letras de fuego, hermano. Es un principio bíblico. Subrayen en sus mentes ese detalle porque es trascendental. ¿Qué es un poquito allí, otro poquito allá? Acá está la respuesta. Es un principio bíblico. Pero un principio que sirve para qué? Es un principio de interpretación bíblica. Subrayen ese detalle a muerte. Subrayen a muerte eso porque es vital y trascendental. ¿Qué es? ¿Qué es un poquito allí, otro poquito allá? Es un principio bíblico de interpretación bíblica. Eso lo tienen que remarcar y remarcar, pero hasta lo máximo que se pueda. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que acá pusimos un signo de equivalencia o un signo de es igual. Entonces, principio equivale a método. ¿Por qué decimos que el principio también equivale a método? ¿Saben por qué? Porque un poquito aquí, otro poquito allá, es un método. ¿De qué? Es un método de estudio bíblico. Es un método de estudiar la palabra de Dios. Es un método para estudiar las escrituras. Es un método precioso que el cielo ha establecido para que tú y yo sepamos estudiar y entender la palabra de Dios. Qué hermosura, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, noten que yo le puse acá estas dos flechitas que ustedes ven acá. Eso quiere decir que un poquito aquí y otro poquito allá es, ¿qué cosa? Es un método. ¿Pero un método de qué? Es un método de estudio profundo de la palabra de Dios. Y ahora, hermano, escuchen bien lo que les voy a decir. Escuchen bien esto porque es supremamente clave. La Biblia, las Sagradas Escrituras no sirve para leer. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, este libro que tengo acá, este libro no sirve para leer. O sea, dicho de otra forma, sáquense de la cabeza la idea de que está bien leer todas las mañanas la palabra de Dios 15 minutos antes de salir como un caballo al trabajo, porque eso no sirve para nada. Sáquense esa idea de la cabeza, mis amados. Si vamos a leer solamente
por leer y para tranquilizar mi conciencia no sirve. No sirve en absoluto. Leer no es lo que Dios ha establecido. ¿Y qué es entonces lo que Dios ha establecido? Dios ha establecido esto. Un poquito aquí, otro poquito allá, según Isaías 28:10. Eso quiere decir, mis amados, y ahora vamos a enfatizar esta tercera palabra que pusimos acá. Eso quiere decir entonces que esto lo tenemos que unir con esta palabra. ¿Por qué? Porque la única manera, el único método establecido por el cielo para estudiar la palabra de Dios es por temas. Es por temas. Cuando uno estudia la palabra de Dios por temas, es totalmente diferente la cosa. A partir de ahora, ustedes tienen que conseguir un índice temático. Vayan a cualquier librería cristiana de su país. En una librería adventista ni se les ocurra irse porque van a preguntar en vano porque no hay. Tienen que irse en una librería bautista que por lo general es la que más suelen tener o vender. Ustedes le dicen a la secretaria: señora, ¿usted tiene un índice temático de la Biblia? ¿Cómo no? Venga conmigo, le voy a mostrar. Y le va a llevar y le va a mostrar un libro así de grande, un poco grueso, y le va a decir: este es, señora, el que usted está buscando. Este es el índice temático. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, aparte del índice temático, ustedes tienen que tener una buenísima, pero buenísima concordancia. ¿Por qué? Porque sin una buena concordancia no se puede practicar este principio. Sin una excelente concordancia, y por lo general la que más se recomienda es una concordancia bastante, pero bastante completa, como la que yo tengo acá, esta que aparece aquí. Esta es la concordancia más completa. Hay otras buenísimas también que le superan a esta, pero con una de estas ya ustedes pueden practicar este principio que tenemos acá, que se titula un poquito allí, otro poquito allá. Qué hermoso, mis amados, lo que estamos diciendo. Entonces, para repasar un poco lo que ya vimos hasta acá, ¿qué es un poquito aquí, otro poquito allá? Es un principio de interpretación bíblica. Ahora, este principio equivale a método. El método, ¿cuál sería? El método sería el método temático. O sea, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiera estudiar solamente el arrepentimiento. Cuando yo estudie el arrepentimiento, yo necesito tanto el índice temático como la concordancia. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que ver
¿Qué dice Jeremías sobre el arrepentimiento? ¿Qué dice Miqueas sobre el arrepentimiento? ¿Qué dice Malaquías sobre ese tema? ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre ese tema? ¿Qué dice el apóstol Juan o el apóstol Pedro sobre ese tema? ¿Qué dice Moisés en el Pentateuco sobre ese tema? Entonces, cuando yo hago ese estudio bajo este principio, entonces estoy practicando y viviendo un principio del cielo, un principio celestial, que es un poquito aquí, otro poquito allá. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, vamos a contestar una pregunta que es crucial, una pregunta que es clave. ¿Será que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él vivió y practicó este principio? La respuesta es un rotundo sí. Jesús nos dio un ejemplo perfecto en ese sentido. Ahora, se puede demostrar que Jesús vivió este principio del cual habla el profeta Isaías. Claro que sí. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 27. Noten el registro inspirado del doctor Lucas, lo que nos va a decir. Lucas 24, 27. Aquí el maestro de los maestros utilizó el principio de Isaías 28, 10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Y noten lo que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés. Noten, ahí está. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, no utilizó todos los profetas, no le utilizó a todos, pero sí le utilizó a la mayoría. Ojo con ese detalle. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les enseñaba, les predicaba en todas las escrituras lo que de él decían. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo predicaba el Señor Jesús? ¿Cómo predicaba el maestro de los maestros? ¿Cómo predicaba el divino maestro? Lucas 24, 27 lo dice clarito. Y comenzando por Moisés, ahí está el primer poquito. Noten, y comenzando por Moisés, ese es el primer poquito. Un poquito aquí, ese es Génesis. ¿Saben por qué? Porque el primer versículo que Jesús utilizó, camino a Emaús, esos casi 12, porque el trecho que tuvieron que recorrer era entre 11 y 12 kilómetros. Fue un estudio bíblico espectacular. Comenzando por Moisés, Jesús tuvo que haber comenzado por Génesis 3:15. Génesis 3:15 fue el primer versículo que el maestro utilizó. Tremendo. Después tuvo que utilizar también Isaías 53. Ese pasaje, pero
clarísimamente no podemos tener la más mínima duda que Jesús utilizó Isaías 53. Ese pasaje era clave, era una profecía mesiánica que se cumplió justamente en la vida y la muerte y también la resurrección del Maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, que el versículo 27 no dice que Jesús le contó una historia para que ellos lloren de la emoción. No, el versículo no dice que Él les contó una anécdota. Hermanos, grábense en su cabeza. Escuchen bien lo que les voy a decir. Cualquier persona que sube al púlpito y no predica bajo este principio está totalmente descalificado para ser un atalaya en los muros de Sion. Cualquier predicador que suba al púlpito para contar historias, para hacerle llorar a la gente, para que la gente saque su pañuelo y se pueda secar las lágrimas de su rostro o de sus ojos, está predicando fuera de foco, está predicando sin tener en cuenta este principio. Por lo tanto, está totalmente descalificado. Tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ya demostramos que Jesús utilizó el método o el principio de Isaías 28:10. Ahora, ¿qué podemos decir de los apóstoles? Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos ahora a demostrar que los apóstoles también utilizaron el mismo método. No solamente de Jesús, sino el que Dios o el Espíritu Santo le inspiró al profeta Isaías. Noten lo que dice el versículo 30. Hechos 8 del 30 en adelante. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Qué estaba haciendo el personaje que aparece acá en este caso? ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Estaba leyendo al profeta Isaías. Pero el eunuco ni sabía que existía este principio. Él estaba leyendo solamente. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y noten lo que dice el versículo 31, es clave. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Qué tremenda pregunta que le hace acá el eunuco a Felipe. ¿Saben lo que el eunuco le está pidiendo a Felipe? Que le enseñe este principio, que le enseñe el único principio establecido por el cielo para entender la palabra de Dios. Hermanos, sáquense de su cabeza esa idea del año bíblico. Eso no sirve. ¿Y saben lo que una vez me dijo un perro mudo? ¿Saben lo que me dijo una vez? Me dijo, pero ¿cómo vas a decir que el año bíblico no sirve si por lo menos te da una
una idea general. Vos podés tener una idea general de la palabra de Dios o de la Biblia. Y saben, hermanos, lo que yo le digo a la gente que me dice así. ¿Saben qué les digo yo? Que Dios no nos da su palabra para informarnos. Dios no nos da su palabra para información. Dios nos da su palabra para transformación. Mucho, pero mucho ojo con eso. El propósito de Dios no es informarle a nadie. El propósito de Dios es transformarle, que es totalmente otra cosa. Mucho ojo con ese famoso, y pongan entre comillas, año bíblico, porque está fuera de este principio establecido por todo el cielo. Seguimos leyendo en el versículo 31. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Y ahí cita un pedazo de Isaías 53. Y noten lo que dice el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Noten. Entonces, versículo 35. Entonces, ¿qué va a hacer Felipe? Felipe va a utilizar este principio de Isaías 28:10. Y noten cómo va a ser. Versículo 35. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando, ¿dónde? Desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que Felipe, en el momento de entablar conversación o de estudiar las escrituras con el eunuco, Felipe también utilizó este principio establecido por todo el cielo a través del profeta Isaías. Ahora, vamos a poner otro ejemplo que también calza. Hechos otra vez, esta vez en el capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, ahora viene un detalle que se llama parcial, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Noten, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Y noten lo que hicieron. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, ¿qué método utilizaron? Utilizaron el método de Isaías 28:10, o sea, este que aparece acá. ¿Por qué? Porque a él le faltaba más luz, más conocimiento. Le enriquecieron lo que ya tenía, pero lo utilizaron el método que el cielo aprueba y bendice. Entonces dice el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían
creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Y noten ahora el detalle que viene. Noten cómo él refutaba a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es evidente que Priscila y Aquila y luego Apolos utilizaron este principio maravilloso que es el único principio o método correcto, no solamente para estudiar la palabra de Dios, sino también para predicarla. Alabado sea el magnífico y extraordinario nombre de Jesús. Ahora, ¿qué otro pasaje calza con los anteriores que ya leímos? Primera de Pedro capítulo 1. Noten lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Este versículo arroja luz sobre el principio fundamental que estamos analizando. Dice el versículo 10, Primera de Pedro 1:10. Los profetas. ¿Noten de quién está hablando? Está hablando de los profetas, no solamente los canónicos, sino también los no canónicos. De paso, si alguno quiere el tema que ya pusimos ahí en nuestro canal, profetas canónicos y no canónicos, mándeme pedir y con mucho gusto le enviamos ese tema. Ya está ahí en nuestro canal a disposición del que quiera enriquecerse. Volvemos otra vez al versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y ahora viene el detalle. Ahora viene un súper detalle. Inquirieron, ahí está, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Noten, esa palabra inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación es clave. ¿Saben por qué? Porque el versículo 11 nos va a decir cómo lo hicieron. Noten lo que dice el versículo 11. Escudriñando, ahí está. Ahí tenemos que parar. ¿Por qué? Porque esa palabra escudriñando es sinónimo de esto. Un poquito aquí, otro poquito allá. ¡Qué maravilla, mis amados! Noten cómo sigue diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué versículo más maravilloso tenemos aquí! Ahora, vamos a responder otra pregunta que es vital y trascendental. Y ahora sí, vamos a tener que borrar ya el pizarrón, por lo menos gran parte, porque necesito espacio. Noten, hermano, la pregunta que vamos a responder ahora es vital, es supremamente clave. ¿Cuál es el propósito de este principio? ¿Para qué sirve este principio? ¿Saben, hermanos, para qué sirve este principio? Para dos cosas. Número uno, para destruir herejías.
Y número 2, para evitar caer en ellas. Tremendo, subraye la muerte ese detalle. ¿Para qué sirve este principio? Para destruir herejías y para evitar caer en ellas. Subrayen eso a muerte porque lo vamos a demostrar. Y vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y vamos a utilizar uno de los caballitos de batalla que muchos de nuestros hermanos evangélicos, inspirados por Satanás, porque el único que le puede inspirar para torcer las escrituras es justamente el enemigo de las almas. Saben, hermanos, en Filipenses capítulo 1 tenemos un pasaje exageradamente mal utilizado por muchos. ¿Saben cuál es? El tema del estado de los muertos. Muchos, pero muchos evangélicos utilizan este versículo que vamos a leer ahora, Filipenses 1, versículo 23 y 24, para demostrar supuestamente que cuando uno muere se va al cielo si fue un verdadero cristiano. Y noten el versículo que sacan, versículo 23 de Filipenses capítulo 1. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oh, mis amados, qué tragedia viene ahora. Saben, mis oídos se han cansado de escuchar de boca de los evangélicos que utilizan este versículo que acabamos de decir para demostrar supuestamente que cuando uno muere se va al cielo o al infierno. Hermano, eso es una mentira diabólica. ¿Y saben por qué sucede eso? ¿Saben por qué? Porque no estudian de acuerdo a este principio. Porque cuando yo voy a estudiar el tema del estado de los muertos, sí o sí, te guste o no te guste, lo tengo que hacer bajo este principio, bajo el principio de Isaías 28:10. Yo tengo que analizar un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, yo tengo que ver lo que dice Moisés en el Antiguo Testamento sobre ese tema. Yo tengo que analizar también lo que dice Esdras y Nehemías sobre ese tema. Y si Esdras y Nehemías no dicen nada sobre eso, yo tengo que ir a ver qué dice el profeta Ezequiel sobre eso, qué dice Miqueas, qué dice Habacuc, qué dice Sofonía, qué dice Malaquías sobre ese tema. Y luego tengo que ir a lo que dice el apóstol Pablo en todas sus 13 cartas, incluyendo la carta a los hebreos. Yo tengo que ver un poquito aquí. Ese un poquito aquí es el Antiguo Testamento y un poquito allá es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo estudio la palabra de Dios bajo este principio, es imposible que llegue a equivocaciones torcidas. Es imposible que fabrique esto que voy a anotar acá. Herejías. ¿Por qué surgen las herejías? Porque se estudia la palabra de Dios sin tener en cuenta este principio.
Esa es la razón fundamental por la cual surgen tantas, pero tantas herejías. Yo no puedo darme el lujo de utilizar un solo pasaje, un solo versículo y de ese versículo armar toda una doctrina. No se puede hacer eso. Eso está totalmente fuera de lugar. Eso no lleva el visto bueno del cielo, ni tampoco del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y así podríamos hacer con cualquier tema que una persona quiera estudiar. No importa el tema que sea. Yo ahora estoy poniendo el tema del estado de los muertos porque ese pasaje a mí me bombardean con ese versículo. Siempre me sacan ese pasaje para decir que cuando uno muere se va al cielo. Oh, mis amados, qué vital que es este principio que estamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras, porque podemos evitar, gracias a este principio, podemos evitar caer en herejías, pero también podemos evitar fabricar herejías. ¿Se dan cuenta lo clave y lo vital que es este principio? Este principio es supremamente trascendental. Alabado sea el nombre del Señor por eso. De paso, hermanos, les cuento lo que me sucedió hace poco y que viene al caso. Yo estaba enfrente de una iglesia bautista, en la vereda mismo, hablando con uno de los ujieres. De repente, el ujier que estaba conmigo y yo también escuchamos un grito en la puerta de la iglesia. Era un borracho que estaba saliendo de la iglesia. ¿Y saben lo que le dijo el borracho a este ujier que estaba conversando conmigo en la vereda de esa iglesia bautista? Le dijo: hermano, aquí no se predica la palabra de Dios. Y salió corriendo y se fue. Hermanos, ¿será posible que hasta un borracho se da cuenta que cuando las personas suben al púlpito no predican bajo este principio? ¿Por qué? Porque ahora utilizan el púlpito para contar anécdotas, para contar ilustraciones, para contar qué le sucedió al perro mudo cuando se fue a otro país de vacaciones. Hermanos, mucho ojo con lo que te voy a decir. El púlpito se contamina y se ha contaminado muchísimo. ¿Saben por qué? Porque los que suben al púlpito se han olvidado de este principio. Se han olvidado por completo de este principio. Y por esa razón, justamente por esa razón, ¿saben lo que dice el profeta Isaías? Que ahora hay en los púlpitos. Volvamos otra vez a Isaías 28. Noten, Isaías 28 nos va a decir qué es lo que hay ahora en los púlpitos gracias a que se olvidaron de este principio. El versículo 8. El versículo 8 dice qué es lo que ahora hay en los púlpitos que por haberse olvidado de este principio. Noten lo que dice el versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice?
¿Qué dice que hay en los púlpitos? En los púlpitos hay vómito. ¿Por qué? Porque en lugar de predicar la palabra de Dios bajo este principio, ahora se cuentan anécdotas, se les hace llorar a la gente y lógico, lo único que va a haber en los púlpitos así es vómito. De paso, tengo 2 prédicas enteras que lo he titulado Hay vómito en el púlpito. Si alguno quiere, con mucho gusto me pide y yo le envío. Basado justamente en el versículo 8 de Isaías 28 que recién leímos. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otra enseñanza maravillosa extraemos de este principio? Consejo para los maestros, página 445. Dice así: la Biblia es su propio intérprete o expositora. ¿Cómo? ¿Qué dice esta declaración inspirada? La Biblia es su propio ¿qué? Su propio intérprete. Pero claro, siempre y cuando utilicemos bien este principio. Siempre y cuando ese principio se utilice bien, la Biblia va a ser su propio intérprete. Y ahora viene, noten, se ha de comparar un pasaje con otro. Subraye la muerte, ese detalle. Ese detalle es vital. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que comparar un pasaje con otro. Y para hacer eso, tenemos que utilizar este principio que aparece aquí. Un poquito aquí, otro poquito allá. Ahora, ¿cuál es la trampa bien preparada por Satanás en la cual millones caen? La educación, página 123, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Noten, ahora bien, el detalle que viene ahora es vital, pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Acá dice que no se puede obtener provecho de un estudio ocasional o aislado. Aislado es lo contrario de comparar un pasaje con otro. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es el método más provechoso para el estudio de las escrituras? La educación, otra vez, página 123, nos va a dar en la tecla. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado. Acá tenemos que enfocarnos en un detalle importantísimo. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá la inspiración? Acá la inspiración nos habla de un gran, vamos a poner acá, de un gran sistema. ¿Sistema de qué? De un gran sistema de verdad. ¿Qué contiene la palabra de Dios? La palabra de Dios contiene un ¿qué? Un gran sistema
de verdad. Esta expresión es vital, mis amados. ¿Saben por qué? Porque la única manera de saber, de conocer todo el sistema de verdad es a través de este método. No hay otro. No existe otro método. Este es el único que lleva el visto bueno del Espíritu Santo. Ahora, sigue diciendo, muchos de sus tesoros están lejos de la superficie. ¿Cómo? Ahí está. Noten, muchos de los tesoros de la palabra de Dios están completamente lejos de la superficie, o sea, del lector apresurado o del lector superficial, del que lee así rápido con tal de que pueda tranquilizar su conciencia. Sigue diciendo, y solo puede ser obtenido por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas. Y adivinen ahora el versículo que la señora White va a utilizar para, a continuación, ¿saben cuál es el versículo que va a utilizar? Isaías 28:10, última parte. Entonces ella dice, después de decir que todo debe ser, todo deben buscar y reunir, ella dice un poquito aquí, otro poquito allá. Qué hermoso, mis amados, qué hermosura de principio tenemos acá. Ahora, ¿qué otro ejemplo encontramos de lo valioso que es este principio que da Isaías? Consejo para los maestros, página 446, dice así: el Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo. Ahí está. Noten, ¿qué hace el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo. Noten, esta palabra que aparece acá, Antiguo Testamento, derrama luz sobre el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Saben en qué sentido el Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo? Vamos a poner el ejemplo del Apocalipsis. El Apocalipsis no se puede entender si no entiendo el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque hay más de 1000 referencias en el Apocalipsis al Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se cumple esta expresión que dice: el Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo Testamento. Y noten ahora cómo sigue. Y el Nuevo sobre el Antiguo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Se dan cuenta? El Nuevo Testamento derrama luz también sobre el Antiguo. Vamos a poner un ejemplo. Juan el Bautista, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, Juan el Bautista, ¿cómo le presentó? ¿Cómo le presentó Juan el Bautista a Jesús según Juan capítulo 1? Le presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si yo quiero entender por qué Juan el Bautista le presentó a Jesús como el Cordero de Dios, ¿qué tengo que hacer?
tengo que ir al Antiguo Testamento y estudiar lo que pasaba con el Cordero en el santuario. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta cómo no solamente el Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo, sino también el Nuevo derrama luz sobre el Antiguo Testamento. Pero para que eso sea una realidad, sí o sí tenemos que utilizar este método, este principio celestial que lleva el visto bueno del cielo. Ahora, otra pregunta importantísima es esta. ¿Sabían ustedes que Guillermo Miller usó el principio de un poquito aquí y otro poquito allá? ¿Sabían eso? En el libro Historia de la Redención, página 374, nos dice lo siguiente. Miller descubrió, noten el descubrimiento que hizo Miller. Miller descubrió que una porción de las escrituras explica la otra. Ahí está. Noten. Y que cuando un pasaje le resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Noten, hermanos, qué espectáculo. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es este principio? Guillermo Miller lo utilizó. Guillermo Miller, ¿saben cuántos libros tenía Guillermo Miller? Tenía solamente 3. Tenía la Biblia, un himnario y una concordancia. Solamente 3 libros tenía Miller, pero con la concordancia que tenía ya era más que suficiente. ¿Por qué? Porque él iba a estudiar bajo este principio. Por lo tanto, y gracias a eso, Miller no se equivocó. ¿Por qué? Porque no se puede equivocar una persona que estudia bajo este principio. Ahora, el hecho de que le hayan, que la mano de Dios a propósito se puso sobre los ojos de Miller, eso ya es otro tema. Pero Miller no se equivocó, porque no se puede equivocar una persona que estudia la palabra de Dios bajo este principio fundamental. Ahora, en vista de que Satanás odia este principio, ¿qué trampa él preparó? Historia de la Redención, página 410. Satanás no se quedó con los brazos cruzados, hermano. Satanás sabía perfectamente lo valioso que iba a ser este principio para cualquier estudiante de la palabra de Dios. Entonces noten la trampa infernal y diabólica que fabricó. Historia de la Redención, página 410. Vi que Dios había protegido la Biblia en forma especial. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos tiene que dar mucho alivio. Sin embargo, cuando solo había pocos ejemplares, algunos eruditos, en ciertos casos, modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro. Noten, hermano, qué trampa más sutil. ¿Con qué propósito? Noten,
para que concordara con sus opiniones establecidas. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué tremendo lo que acabamos de leer! ¿Cuál fue la trampa diabólica, satánica que el enemigo fabricó? Aquí vamos a ver ahora un versículo que calza, pero a la perfección con la cita que recién leímos. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 8. Jeremías 8, versículo 8. Tremendo, hermano. Este versículo calza a la perfección. Dice así: como dices, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Y ahora viene la bomba. Noten lo que dice ahora. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¡Qué impresionante, mis amados! Esa pluma mentirosa de los escribas es justamente lo que dice Historia de la Redención, página 410. ¿Por qué hicieron eso? Para que coincida, para que calce ¿con qué? Con sus opiniones establecidas o preestablecidas. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Saben lo maravilloso de este principio? Que cuando uno estudia la palabra de Dios bajo este principio, desaparecen, pero se esfuman las opiniones personales. Mucho ojo con ese detalle. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios bajo este principio, desaparecen las opiniones particulares. ¿Por qué? Porque esa también es otra trampa diabólica que Satanás ha preparado justamente para que se convierta nada más y nada menos en la pluma mentirosa de los escribas. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué visión tuvo Elena de White que calza perfectamente con este principio? Historia de la Redención, página 410, dice así: vi que la palabra de Dios en conjunto, ahí está, ahí tenemos que detenernos porque esa palabra es clave. Noten, vi que la palabra de Dios, ¿y qué dice ella ahora? En conjunto. ¿Qué quiere decir en conjunto? En conjunto quiere decir en un todo. O sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento juntos. No caer en esa herejía diabólica que han caído miles de supuestos cristianos evangélicos cuando dicen nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Hermano, eso es una mentira ridícula y diabólica. ¿Cómo yo voy a decir una barbaridad como esa? ¿Y dónde dejamos todo el Antiguo Testamento? ¿O acaso el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo? Mucho ojo, pero muchísimo ojo con eso. Noten, vi que la palabra de Dios, pero noten cómo ella vio. En conjunto, subrayen este detalle. Es una cadena perfecta. Esa palabra es vital. ¿Qué es que ella vio que es la palabra de Dios?
Una cadena. Una cadena perfecta. Qué interesante, mis amados. Una cadena perfecta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿una cadena de qué está hecho? Una cadena está hecho de muchos eslabones. Ahora, ¿qué sucede si yo le quito un solo eslabón a la cadena? Deja automáticamente de ser cadena. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando yo no estudio la palabra de Dios bajo este principio, jamás yo voy a poder decir que la Biblia es una cadena perfecta. Tremendo, mis amados. Noten, y que una porción se ensambla con la otra y la explica. Ah, noten qué maravilloso. ¿Qué hace? ¿Qué hace la cadena perfecta? Dice que tiene muchos eslabones. Cada eslabón arroja luz sobre otro eslabón. Y de esa manera la Biblia se convierte en su propio intérprete. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿Cuál de las tres personas de la deidad respalda a full este principio? Historia de la Redención, página 410. Noten lo que dice. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Ahí está. Noten, ¿qué dice? Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Quiere decir entonces que el que comete errores o el que comete horrores es sencillamente porque se ha divorciado de este principio. Ojo con ese detalle. Sigue diciendo, porque la palabra de Dios no es solo clara, sino que se da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la salvación. ¡Qué estupendo, mis amados! Quiere decir entonces que el Espíritu Santo siempre, pero siempre va a respaldar a full este principio. Claro, él mismo fue el que le inspiró al profeta Isaías a escribir eso. Entonces, es lógico y natural que él ahora sea el que más, pero el que más respaldo le dé a este principio bíblico. Ahora, ¿cuál es otra táctica que Satanás ha usado y sigue usando para destruir este principio tan esencial? Palabras de vida del Gran Maestro, página 21, dice así: en nuestro tiempo, así como antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios, noten, ¿qué dice? En nuestro tiempo, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado. Ahí está. Noten, para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas.
¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que la mayoría se divorcia de este principio. Y cuando sube al púlpito, ahora se pone a narrar sus experiencias personales. Pero lo que esa persona no se da cuenta es que el púlpito no es para contar historias o anécdotas o narrar lo que a él le sucedió. El púlpito no es para eso. Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice claramente que prediques la palabra. No dice que predique especulaciones humanas. Sigue diciendo, muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. ¡Qué tremendo! Ahí está. Un hombre sabio rechaza una porción. Noten, otro objeta otra parte. Valoran su juicio como superior a la palabra. Ahí está la trampa satánica. Ahí está. Noten, su juicio, o sea, sus opiniones personales están por encima de un así dice Jehová. Y los pasajes de las escrituras que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. Ahí está. Tremendo, mis amados. Ahora, ¿qué pasó con los dirigentes judíos en la época de Jesús? Noten, vamos a Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. ¿Será que los dirigentes judíos de la época de Jesús utilizaban este método? Vamos a ver lo que dice Mateo 22. Mateo 22, 29. Aquí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. Noten lo que dice, lo que Jesús le dice a ellos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí está. Noten, ¿por qué los dirigentes judíos de la época de Jesús erraban el blanco? ¿Por qué los dirigentes de la época de Jesús, cuando predicaban sermones sin una pizca de sal? Sermones que no tenían gusto ni sabor. ¿Por qué? Ahí Jesús lo dice. Erráis ignorando ¿qué cosa? Este principio. ¿Por qué? Porque ellos se habían divorciado por completo de ese principio. Y por esa razón, en Mateo capítulo 7, si ustedes ven cómo termina, cuando termina el Sermón del Monte, en Mateo 7, 28 y 29, noten lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahí está. En otras palabras, mi estimado, ¿qué es lo único que a un predicador le puede dar autoridad? ¿Qué es lo único? Este principio es lo único que a cualquier predicador le puede dar autoridad. Si esa persona no quiere someterse o no quiere predicar bajo este principio, no se le puede dar el púlpito. Así como suena, mi estimado. Ahora, por último, vamos a ver
otro detalle importantísimo. ¿Qué otra razón tenemos de lo vital que es este principio? Y con esto vamos a ir cerrando el programa de esta noche. Noten, Consejo para los Maestros, página 423. Dice así: hay venas de verdad que descubrir todavía. ¿Qué dice? ¿Qué dice que hay? Hay venas. Hay venas. ¿De qué? De la verdad o de verdades que descubrir todavía. Y ahora bien, un pasaje de la Escritura resulta ser una llave que abrirá otros pasajes. Y de esa manera la luz se derramará sobre el significado oculto de la palabra. Noten, hermanos, qué maravilloso. ¿A qué se le compara aquí? ¿A la palabra de Dios? Aquí se le compara la palabra de Dios con una llave. ¿Dónde dice en las Sagradas Escrituras que la palabra de Dios es como una llave? Vamos a buscar y con esto vamos a ir cerrando nuestra programación. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 52. Ahí está. Noten. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Y noten ahora, hermano, lo doloroso que es lo que viene a continuación. Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Esa palabra ciencia es conocimiento. La llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Quiere decir entonces que un versículo se puede convertir en la llave que puede abrir otro pasaje que me resulte oscuro y no tenga una comprensión clara del mismo. Oh, mis amados, crean que me gocé y mucho. Me gocé muchísimo compartiendo con ustedes el pan del cielo, el pan de vida. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no se olviden de orar para que surja un traductor al idioma inglés o puede ser también a otro idioma. No hace falta que sea solamente inglés, alemán, francés. Puede ser también un dialecto. Puede ser cualquier otro idioma. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no te olvides que si tú quieres subir al púlpito y predicar la palabra de Dios, lo tienes que hacer bajo este principio. Si te desligas, si te divorcias de este principio, estás descalificado y tu prédica no va a poder llevar nunca el visto bueno de los ángeles que nunca cayeron. Que Dios te bendiga ricamente y vamos a orar ahora para concluir nuestra presentación y agradecerle al Dios del cielo por el tema que hemos podido tratar en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti
Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno, maravilloso, extraordinario y digno de suprema alabanza. En esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado. Que tu bendición se derrame abundantemente sobre nosotros. Que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego el tema que hemos estudiado hoy y que es vital y trascendental. Ayúdanos mucho, Señor. Nos encomendamos en tus brazos como somos. Danos luz de discernimiento, que podamos captar cada día más y mejor tu palabra y tu mensaje, y que podamos tener valor también para predicarlo y proclamarlo a los cuatro vientos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.